Es por tu misericordia, mi Dios, el que estemos, el que nos permites estar aquí en esta hora, mi Dios. Gracias por la palabra, mi Dios, que vamos a hablar en tu nombre. Te ruego que uses mi vida, Señor, y que esta palabra bendiga no solamente los que estamos aquí presentes, sino también que bendiga la vida de cada uno de los amigos, hermanos que están conectados en línea, mi Dios, y aquellos que van a ver el video en diferido, mi Dios, en las plataformas sociales de la congregación. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que tu palabra es poderosa, es viva, mi Dios, y no vuelve atrás vacía, sino que hace una obra maravillosa en el corazón que tiene sed y hambre de ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Bendecimos, saludamos a nuestros pastores. Amén, iglesia. Están ahí conectados. Dios los bendiga, pastores. Esperemos que tengan disfrutando, descansando. Dios los bendiga. Eso lo fue el Señor, hermano, así como que de veras los extrañamos. Ahora la palabra del Señor, hermanos, en Filipenses capítulo 3. Yo pensé que la hermana iba a predicar de lo mismo esta mañana. Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a hablar, hermanos, un tema sencillo que se llama prosiguiendo hacia adelante, hacia la meta. Filipenses capítulo 3, el versículo habla precisamente de este sencillo tema. Es el versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada más hasta ahí. Quiero dejar en claro, hermanos, primeramente lo que significa la palabra proseguir. La palabra proseguir dice, hermanos, que significa seguir haciendo una cosa. Seguir haciendo una cosa, continuar, llevar hacia adelante algo que se tenía comenzado. Seguir haciendo una cosa, continuar o llevar a cabo hacia adelante algo, hermanos, que se había empezado y que en algún momento se dejó de hacer, prosiguiendo hacia la meta. Yo creo que la mayoría de nosotros, los caballeros, hemos visto por allá por Altamont, por Longwood, por allá por el 36, por el I4. Ahí está un edificio muy grande, hermano, de vidrio, abandonado ya de años atrás. ¿Cuántos lo hemos visto? Todos, ¿verdad? Ya tiene años ese edificio que se dejó de hacer y que no se ha procedido a terminarse. Podemos preguntarnos por qué ese edificio tiene muchos años, por qué se invirtió mucho dinero y se detuvo y no se ha terminado, por qué se quedó ahí abandonado. Probablemente uno puede decir, se les acabó el capital a los inversionistas, probablemente no pasó las inspecciones rigurosas que existen en los códigos de la ciudad, del condado. No sé, puede haber muchas razones por las cuales ese dichoso edificio está detenido o se quedó detenido y no se ha procedido para que se culminara para su propósito. Quizás alguno de nosotros, hermanos, conocemos a alguien que comenzó un proyecto y no lo terminó. A lo mejor ustedes o alguno de nosotros hemos comenzado algo. A veces, ¿verdad?, nos emocionamos con poner una yarda bien bonita, con hacer unos arreglos a la casa, y de repente no se terminó, o sea, no se llegó a la meta, se quedó a la mitad, o a veces nada más en el intento se quedó. De algo sí le garantizo que la mayoría que estamos aquí en algún momento nos propusimos bajar por lo menos unas 15 libras y nos aventamos el primer día, y al segundo o tercer día nos detuvimos porque dijimos hoy no, mañana sí, y se acabó el asunto, hermano.
Pero nos familiarizamos con esto, que a veces uno comienza algo y no se termina. Y es que, hermano, terminar un proyecto, hermanos, llámese de construcción, llámese de lo que sea, de repente salen gastos, hermano, que no se tenían contemplados, que no se tenían en el presupuesto, y por eso, hermanos, se hace difícil a veces terminar algo. Cuando uno, hermanos, comienza algo, hermanos, en cualquier área que sea, ¿qué es lo máximo que uno puede sufrir, hermanos? Son pérdidas materiales, ¿no es así? Se gana uno a veces comentarios negativos. Si uno a veces no paga algo que se compró, lo que puede quedar mal es el crédito. O sea, tiene consecuencias. Pero quiero preguntarles, hermanos, si las cosas que no se terminan en este mundo tienen consecuencias no agradables. Pues yo les quiero recordar, hermano, de algo que todos sabemos y entendemos, hermano, que si no proseguimos hacia la meta, que si no proseguimos hacia el propósito por el cual fuimos llamados por nuestro Dios, por nuestro Señor, no solamente tiene consecuencias aquí en este mundo, sino que tiene consecuencias después de esta vida. Y eso es lo grave, hermano. Eso es lo grave, hermano, porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la salvación. Y eso nos debe de preocupar a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Malo fuera, hermano, que no tuviera trascendencia, pero en no seguir hacia adelante, hermanos, todos entendemos, desde el que ya tiene uso de razón, uso de conciencia aquí en este lugar, hasta los más adultos, sabemos, hermano, que no puede ser posible, hermano. Si fuimos llamados por Cristo, fuimos llamados para llegar al final, hermanos. Fuimos llamados para llegar al final, iglesia del Señor. Y si Cristo, hermanos, tomó su cruz, llegó hasta el Gólgota, pagó el precio completo, derramó su sangre, dio su vida, hermano, no fue fácil, fue difícil para él, hermano, pero lo logró, lo hizo. Hermanos, y en esta mañana, hermanos, la palabra nos dijo que si Él lo hizo, también nosotros lo podemos, porque en su nombre hay autoridad, en su nombre hay victoria, hermanos. Y Él nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas, hermano, nos ha dado el poder también, para que nosotros no nos quedemos sembrados en el camino, para que no nos quedemos postrados, sino que lleguemos a la meta, hermanos. Y la meta es estar con Él por toda la eternidad, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos desvía, hermanos? ¿Qué nos hace dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué nos detiene, hermanos, para desviarnos del propósito, de la meta, hermanos? Fíjense que a veces, hermanos, no es ni el diablo, a veces es uno mismo. Hay cosas, hermanos, que a veces uno tiene unos conceptos, unas ideas que no cuadran, hermanos, con la palabra del Señor. En el libro de Ageo, capítulo 1, hermanos, ahí nos habla, el capítulo 1 de Ageo, hermanos, es una palabra de exhortación. Pero también Ageo le recuerda al pueblo, hermanos, de algo que ellos habían dejado de hacer, de algo que Dios les llamó a que hicieran y que se quedaron ahí como a la mitad. La Biblia nos enseña, hermanos, que Ciro, hermanos, usado por Dios, le permitió al pueblo de Judá regresar de la cautividad con el propósito, hermano, de edificarle casa a Dios. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Y wow, hermano, pues llegaron gozosos, llegaron contentos. Habían salido de la ciudad de la esclavitud y ahora regresaban a la tierra de sus padres, a su tierra de origen, a su lugar de origen. Todo era felicidad, hermano. Se subieron un montón, hermano, bajo el mando de Zorobabel. Llegaron a la tierra, Jerusalén, hermano. Comenzaron a construir el templo, hermano. La Biblia dice que
que los que se habían ido a la cautividad pequeñitos, hermano, habían visto el templo primero, hermano, y cuando estaban echando los cimientos del segundo templo, dice la Biblia que estaban llorando, hermanos, de alegría, de felicidad. La Biblia dice que no se distinguía entre los gritos de júbilo y también los gritos de, ¿verdad?, de lloro, hermanos, porque había esos sentimientos bonitos cuando hay victoria de parte del Señor. Pero de repente, amados hermanos, se detuvo la obra. Y no solamente se detuvo por meses, se detuvo por años y años. Y Dios tuvo que levantar al profeta Ageo, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el pueblo decía, o sea, ellos de sus propios pensamientos sacaron la conclusión de que aún no era tiempo de edificar la casa de Dios. Todavía no es tiempo, todavía no es el momento, todavía no es el día, todavía no es la hora. Hermanos, eso fue lo que ellos concluyeron en su mentalidad. Fue algo de ellos, hermanos, no fue de Dios. Fue una conclusión al cual el pueblo llegó, hermanos, pero la Biblia levantó a Ageo, hermanos. Miren, hermanos, este es el asunto. Cuando ellos llegaron a esa conclusión, diciendo que todavía no era el tiempo, todavía no era la hora, la Biblia dice, hermano, que se comenzaron a invertir su tiempo, sus esfuerzos, se comenzaron a esmerar, hermano, en sus propósitos, para sus propios beneficios. Para sus propios, sí, hermano, porque la Biblia dice, hermano, que comenzaron a edificar sus casas y no tiene nada de malo de eso. Las comenzaron a amueblar, a llenar de todo lujo que había en aquel momento, y se olvidaron de la casa de Dios. Y llegó el profeta Ageo, le dice, no es justo que ustedes estén en sus casas bien a gusto, bien artesonadas, y que mi casa esté abandonada. Amados hermanos, y cuando se detiene el propósito de Dios, cuando uno desiste de llevar a cabo, hermano, aquello por lo cual Dios nos llamó, hermanos, Dios de una o de otra manera nos tiene que llamar la atención. ¿Cuántos dicen amén? Dios de una o de otra manera levanta un vocero, levanta su palabra, manda, hermanos, heraldos que nos hablen, que nos exhorten para seguir haciendo aquello por lo cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Ageo les dice, mediten en su camino. Mediten en su camino. Dejaron de hacer, por lo cual yo les permití regresar a su lugar de origen. Mediten. Por eso siembran mucho y recogen poco. Ustedes pueden pensar eso, amados hermanos, que uno se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y que uno al final no tenga nada. El profeta les decía, comen y no se sacian, beben y no se quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja recibe su salario en saco roto. Y por si fuera poco, la Biblia dice, amados hermanos, buscan mucho y hallan poco, guardan en su casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Jehová Dios de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamaré la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de vuestras manos. Por eso el Señor le decía, mediten en su camino. ¿Ustedes saben lo que es eso, amados hermanos? Que uno trabaja y que no le rinda, y que uno no sepa en qué se me fue, en qué me gasté, dónde quedó lo que gané, dónde quedó lo que trabajé. Ustedes saben lo que es obtener y
que no se viva en paz, se viva uno comiendo las uñas, aferrado al día de mañana, preocupado, se sienta pensando en el trabajo, se levanta pensando en el trabajo, vive pensando en lo material, hermano. No hay paz, no hay tranquilidad. Meditar en vuestro camino, dice el Señor en su palabra, amados hermanos. Y les dice el profeta: suban al monte, traigan madera, edifiquen mi casa. Y Dios les hace una promesa poderosa, hermanos. Ageo capítulo 1, versículo número 5. Vamos a ver, hermano, ahí que nos pongan, hermano. Versículo número 8, perdón. Ageo 1:8. Dice la palabra: subid al monte y traer madera. Y dice, y no dice edificar, dice reedificar mi casa. Es decir, comiencen lo que se detuvo. Aquello que dejaron de hacer, nuevamente vuélvanlo a hacer. Dice reedifiquen, dice así la palabra. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién ha dicho, hermanos? ¿Quién ha dicho, hermanos? Ha dicho Jehová. Y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado. Hermanos, es decir, que Dios se compromete a bendecir. Dios se compromete a estar con ellos. Dios se compromete a nuevamente traer abundancia, siempre y cuando hagan, hermanos, cumplan el propósito por los cuales habían regresado a Jerusalén. Amén, hermanos. Yo no sé, hermanos, ¿qué es lo que los esté deteniendo, hermanos? A este pueblo, en su momento, lo detuvieron sus pensamientos. Y decir, todavía no es tiempo, todavía no es el momento de edificar la casa de Dios. Pero lo hicieron con propósitos egoístas, pensando solamente en el bienestar de ellos, sino en el bienestar espiritual del resto del pueblo, o de todo el pueblo en general. Hermanos, porque en el templo, hermanos, estaba la presencia del Señor. Estaba el arca, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, hermanos. El pueblo de Israel sin templo, no había presencia del Señor, hermanos. Por eso era importante, hermanos, que se llevara a cabo, que se terminara la construcción de la casa del Señor. Así es que fueron sus pensamientos, fueron sus conceptos los que detuvieron la obra en aquel momento. Número 2, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, en San Mateo 13, San Marcos 4 y San Lucas 8. Ustedes y yo hemos escuchado acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad, hermanos? Hemos leído la parábola del sembrador en los evangelios sinópticos. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el Señor les dirigió esta parábola, hermanos. Y la Biblia dice que los discípulos se le acercaron aparte al Señor para que les explicara qué significaba precisamente la parábola de que les habían mencionado a todos. Y cuando estaban ellos solos, pues el Señor, hermanos, se tomó el momento para darle la interpretación o el significado de dicha parábola. Ya sabemos, hermanos, que la Biblia dice, ¿verdad?, que el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa es la número 1. La número 2, la otra parte de la semilla dice que cayó entre pedregales. La número 3 dice que cayó entre espinos. Y la mejor, la buena, dice que cayó en buena tierra. Y les dice que la que cayó junto al camino, dice que esta es la que que tipifica o representa a aquellas personas que hablan, o sea, que escuchan el evangelio, que oyen la palabra, pero dice que viene el enemigo y se la roba. La que cayó entre espinas, entre pedregales, dice que son aquellos que escuchan la palabra y la semilla brota, se mira que todo está bien. Wow, gloria al Señor, viene a la iglesia. Oh, está cantando, solo Dios hace el hombre feliz. Yo tengo un amigo que me ama. Oh, sí, amén, solo Dios hace el hombre feliz. No hay Dios tan grande como tú. Y todo bien, hermanos, todo está bien. Pero la Biblia dice, hermanos, que como no tienen
raíz, no tienen profundidad. Entonces, amados hermanos, vienen las pruebas, vienen las críticas, vienen los problemas, vienen las aflicciones, viene todo aquello que pasa. Y es necesario que pase, hermanos. Y dice la palabra, como no tienen raíces, pues se van de la iglesia. Y obviamente me gustaría que todos fuéramos, hermanos, y yo sé que todos somos de la buena tierra, hermano, que esta crece y lleva fruto al 70, al 30, al 100 por uno. Gloria al Señor por eso. Pero cuando habla, hermanos, de la semilla que cayó entre espinos, yo quisiera que leyéramos una cita bíblica, hermanos. Vamos a San Lucas. Quiero leer esto, porque esto sí lo quiero aplicar a lo que estamos hablando. San Lucas, capítulo 8. Esta es la que cayó entre espinos. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Sí dice así la Biblia, hermanos? Estos son los que oyen, pero yéndose, o sea, porque los espinos crecieron juntamente con la semilla. Eso lo dicen otros evangelios. Dice, pero yéndose, son ahogados. Número uno, por los afanes. ¿Sí la vida, hermanos? Número uno, por los afanes. Número dos, y las riquezas. Y número tres, y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Hermanos, menciona los afanes, menciona las riquezas y menciona los placeres. Hermanos, no podemos negar la verdad de las cosas, hermanos. No podemos negar la verdad, la realidad de las cosas. ¿Saben por qué muchos hermanos no prosiguen hasta el final? No llegan hasta la meta. Precisamente, hermanos, porque son vencidos por los placeres. Precisamente, hermanos, porque la riqueza, el afán de tener y tener, ahoga la palabra en sus vidas. Y no es que la palabra, hermanos, no tenga poder. No, si algo que tiene poder es la palabra de Dios. Pero nosotros somos los administradores, hermanos. Nosotros determinamos, hermano, si nos detenemos y le hacemos frente, hermano, a las vanidades, a las riquezas, a los placeres, a los afanes de este mundo. Está en nosotros, hermano. No está en Dios, está en nosotros. Y no podemos negar, hermano, que ministros, que músicos, que cantantes y creyentes regulares han sido vencidos por estas cosas, hermanos. Porque los espinos crecieron y ahogaron la palabra en sus corazones. Es que número dos, hermanos, estas cosas de San Lucas 8:14 le impiden a muchos y les ha impedido a muchos que llegan y que prosigan hacia la meta. ¿Ven, hermanos? Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. En su momento, Balaam, en su avaricia, le metió el veneno, hermanos, a los enemigos del pueblo y les dijo cuál era su debilidad de ellos por la avaricia, por el amor al dinero. Esto ya es desde tiempo antiguo. En algún momento, hermanos, la Biblia dice, Pablo le recomienda a Timoteo que tuviera cuidado de Alejandro, hermanos, que en su momento este hombre anduvo con él, pagó el precio cuando llegaron a predicar a Tesalónica, pero en algún momento se apartó, se alejó de Dios y ahora dice que le había causado muchos problemas y que ahora se había vuelto un blasfemo de la persona de Jesús. Y también le recomienda a Demas, hermano, dice que Demas me abandonó amando a este mundo. Es decir, hermano, que Demas y este otro muchacho Alejandro en algún momento fueron vencidos, hermano. Hablando de Demas, dice que amó a este mundo. Entonces uno puede entender, hermano,
que este hombre, hermano, fue vencido por los placeres, por el afán, por las riquezas. Fue vencido. Yo les pregunto, hermanos, ¿y nosotros, hermanos, estamos haciendo frente a las debilidades? ¿Estamos haciendo frente a los placeres? ¿Estamos haciendo frente, hermano? Mira, es que la riqueza no es para todos, hermanos. De repente aquel que no le falta nada, que trabaja y no le falta nada, Dios lo está prosperando, bendiciendo, y de repente en algún momento se le abre una puerta, hermanos, y de repente le va mejor y mejor, y de repente no se deja ver en la iglesia. Reconozca, hermano, está siendo vencido, hermano. Está siendo vencido, hermano, por el afán de este mundo. Está siendo derrotado por los afanes de este mundo, hermano. Pero es tiempo de proseguir hacia la meta. Es tiempo de levantarse. Hermano, la riqueza no da salvación. La riqueza es buena, hermano, pero no es más que Dios. La riqueza, hermano, no puede detener nuestro peregrinar, nuestro caminar hacia la meta, amados hermanos. No puede, hermanos. Aleluya. Yo espero, hermano, que todos aquí seamos buena tierra, que lleve fruto, hermanos. Porque el que es buena tierra, primero, hermano, no permite que el enemigo le robe la palabra, como aquellos aquí al Señor que caían junto al camino. Peleamos su bendición, hermano. El que es buena tierra, amados hermanos, tiene profundidad en Dios. Amén, lo voy a repetir. El que es buena tierra, hermano, no solamente no permite que el enemigo le robe la palabra, es decir, que viene aquí, trae su cuerpo aquí, está pensando aquí, no anda en Guatemala, no anda en México, no anda en Centroamérica, está aquí, hermano, oyendo la palabra, la escucha, la vive, la practica, y no permita que el enemigo le robe la palabra del Señor. Número 2, amados hermanos, tiene profundidad espiritual, es decir, tiene raíces. Y la raíz, hermanos, su crecimiento está en estar conectado con nuestro Padre Celestial. Dicen amén, oradores. Las raíces se dan, hermano, teniendo comunión con nuestro Dios. Usted no puede decirme, hermano, que tiene profundidad en su vida espiritual si no ora ni 5 minutos, hermano. Usted no puede decir que tiene profundidad, sus raíces son profundas, hermano, si solamente es dominguero, hermano, si solamente lee la Biblia cuando vemos el servicio o cuando se ora por la ofrenda, si no ora nada en su casa. ¿Es en serio, hermano? Aquí, hermano, el templo está abierto, hermano, desde temprano, por lo menos unas 2 horas antes de comenzar cualquier servicio. Caballero, usted que tiene años que no viene a orar por lo menos una media hora, cálele por lo menos una vez a la semana. Aleluya. El que es buena tierra, hermano, obviamente también no permite, hermano, que los espinos crezcan en su corazón y que lleguen a ahogar la palabra del Señor. Es que el que es buena tierra tiene buen fertilizante, está pegado a Dios, porque reconoce, hermanos, que como pámpano tiene que estar pegado a la vid para que lleve buen fruto, porque reconoce que sin Dios nada, absolutamente nada puede hacer. Buena tierra, bien fertilizado, raíz profunda, amados hermanos, y determinado en llegar hacia la meta. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. En el capítulo 3, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, por lo menos dos veces en la palabra del Señor, Pablo menciona quién era antes de conocer a Jesús, antes de tener la experiencia, ese encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús, camino a Damasco. Uno de ellos está en Hechos, este segundo está aquí precisamente en Filipenses capítulo número 3. Pablo le habla a los filipenses y les habla, hermanos, de
de sus logros que él obtuvo estando en el judaísmo. Y la Biblia dice que de verdad, hermanos, lo que él estimaba como ganancia, de verdad es que Pablo, hermano, pertenecía al grupo élite en el judaísmo, porque él dice, hermanos, que era, en cuanto a celo, hermano, pues era perseguidor, o sea que tenía un celo tremendo, hermano, por sus tradiciones. Era fariseo de fariseos, ahí lo dice que era fariseo de fariseos. En cuanto a celos, era tremendo. Y dice, hermanos, que era irreprensible. ¿Sabe lo que es la palabra irreprensible, hermanos? Que no tenía tacha alguno, que nadie le podía decir, ¿sabes qué? Tú fallaste un poquito en el sábado, tú fallaste en esto. No, era intachable, hermano. O sea, que era del grupo élite de los fariseos. Pero dice, pero lo que era para mí ganancia, yo lo tengo como pérdida. O sea, Pablo, hermano, dice, desde aquí en adelante, yo tengo un propósito bien definido. Lo que era antes ya no me interesa. Ahora me interesa llegar a ser como Cristo. Quiero aprender más de Él. Quiero llegar a ser semejante a Él. Es más, quiero hasta ser semejante a Él en sus sufrimientos. Mira, hermano, que este hombre no se detenía, hermano. Si es posible, yo quiero llegar a ser semejante a Él, hermanos, en sus sufrimientos. Ay, hermano, esto es digno, hermano, de admirar. Era un hombre determinado, hermano, porque para llegar a la meta, hermanos, tenemos que tener determinación, hermano. Tenemos que tener ganas de llegar, hermano, porque el que no tiene ganas, hermano, ni a reempujones ni a balazos se va, hermano. Hermano, levántese, hermano, camine, sí, hermano, busque de Dios, sí, hermano, vamos a la iglesia, sí, hermano, gracias, hermano, vamos a la iglesia, hermano, gracias, a ir al infierno, hermano, si no camina, pues ni modo, hermano, ya Dios dirá, determinación, hermano. ¿Cuál es su futuro, hermano? ¿Cuál es su propósito en este caminar, hermano? ¿Qué quiere lograr, hermano? Tenemos que tener un propósito definido en nuestra vida como hijos de Dios. Y si ya no quiere ser ministro, por lo menos, hermano, camine firmemente y dígale, Señor, ayúdame a llegar a la meta, Señor. No corriendo, caminando, rodando, Señor, pero ayúdame a llegar a la meta final, hermano. Pero no debemos quedarnos postrados en el camino, hermano. Amén, hermano. Decídase caminar firmemente en el Señor. Es decir, hermano, que Pablo está diciendo de que la vida antigua no compagina con la vida nueva en Cristo Jesús. No, hermano, esas ideas del pasado son pasado. Somos nuevas criaturas. Ya la cultura de antes ya no compagina con la nueva cultura en Cristo. Ese molde del pasado ya no tiene cabida en Cristo Jesús. Es por eso, hermano, que a veces hay tropiezos, porque queremos entender las cosas, hermano, a nuestra manera, y no debe de ser así. Cristo dijo, hermano, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. La vida antigua no puede seguir funcionando con la nueva en Cristo, hermano, porque Cristo dijo de otra manera, cuando el vino se fermente y se vaya expandiendo, entonces el cuero, el odre se va a explotar y va a ser grande la ruina. No se puede, amados hermanos. Permitamos que el Señor nos dé figura. Permitamos que el alfarero nos moldee a su manera. Hermanos, permitamos que esos conceptos, esos pensamientos negativos, permitamos, hermano, que Dios obre en el corazón de todos nosotros. Pero Pablo quería llegar, hermanos. Quería ser semejante hasta a Cristo, aún hasta en sus propios sufrimientos. Y el apóstol Pablo, hermano, decía firmemente que él se extendía a lo que estaba por delante. Yo no sé, hermanos, yo creo que todos aquí
estamos al tanto, no estamos al tanto, ¿verdad? Pero de repente ya sabemos, conocemos en X deporte. Ustedes han sabido, hermanos, de un deportista que tiene tremendas cualidades, tremendas virtudes, pero que no es disciplinado, hermano, en cualquier deporte que ejerza, hermano. ¿Ustedes han sabido de alguien de así? Que sea responsable, que no sea disciplinado, que no practique. Por más buenas virtudes que tenga, por más bueno que sea, no la va a hacer, hermano. No la va a hacer. Y aunque sea hijo de una leyenda en X área de deporte, hermano, el nombre o el apellido tampoco lo va a ayudar, hermano. Tampoco lo va a ayudar. El apóstol, hermano, tanto en Corintios, hermano, tiene este concepto muy definido, hermanos, y él entendía, amados hermanos, que los que corren en el estadio se tienen que abstener de un montón de cosas para que sean eficientes en su disciplina, amados hermanos. Y eso lo sabemos nosotros, hermano. Por eso que metafóricamente, hermanos, estamos caminando una carrera, estamos corriendo una carrera. ¿Cuánto dicen amén, Getsemaní? Estamos corriendo una carrera, hermanos, un maratón. Nuestra meta todavía no llegamos a ella, hermanos, pero como dice el apóstol Pablo, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. Mejor dicho, Hebreos dice, hay que despojarse de todo peso de pecado y correr la carrera, hermanos. Hay que ser disciplinados, hay que practicar las disciplinas espirituales para poder ser eficientes en este caminar que vamos caminando, hermanos. Amén, hermanos. No podemos ser irresponsables. No podemos permitir que alguien más quiera hacer el trabajo por nosotros, hermanos. No se puede, hermanos. Nosotros somos responsables, hermanos, por nosotros mismos. Sí, uno ora, uno clama, pero el que tiene la última palabra, el que decide las cosas, somos cada uno de nosotros. Por eso en esta noche el Señor nos recuerda, prosigamos hacia la meta, hermanos. Prosigamos hacia la meta, amados hermanos. Alguien que deseaba llegar a la meta era el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol de nosotros los gentiles. Él sí anhelaba, él sí deseaba, y él decía: yo no quiero ser heraldo para otros, yo no quiero ser el instrumento que Dios use para que otros se salvan y que yo me pierda. No, jamás. Yo también quiero llegar a la meta. Pero estamos caminando, hermanos. Y este camino es angosto, eso todos lo sabemos. Amén, hermanos. Y cada día es más estrecho. Y cada día es más estrecho. Pero la Biblia dice, hermanos, que el que pierde su vida por causa de él, la hallará. Pero el Señor dice, hermanos, que hay recompensa. Pero el Señor dice, hermanos, que el justo no perecerá juntamente con el impío. Amados hermanos, yo les pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué es aquello, hermano, que lo está haciendo desistir en su caminar con el Señor? ¿Qué es aquello que le está estorbando, hermano? ¿Qué es aquello que lo ha hecho desistir en este peregrinar? ¿Será, hermano, que ha quitado los ojos de Jesús? ¿Será que ha quitado su mirada de la meta? ¿Será, amados hermanos, que, como leímos en San Lucas 8:14, será que los afanes, las riquezas, los placeres lo han detenido en su caminar con el Señor? ¿Qué será, hermanos? Solamente pregunto, ¿qué será? La Biblia dice, hermanos, que la obra de cada uno de nosotros, hermanos, dice que el fuego lo va a sacar a relucir. Es decir, que
si nuestra obra, hermanos, es de hojarasca, o de piedras preciosas, o de plata, o de oro, por el fuego en algún momento va a ser probado, hermano. En algún momento. Y ahí se va a saber, hermanos, de verdad, de qué estamos hechos. Y solamente pensemos en esto, hermanos. Si este enemigo invisible pequeñito ha sacado a relucir quiénes son los que aman a Dios de corazón y quienes no amaban a Dios de corazón, es evidente, hermanos, es visible, porque muchos se han detenido. Ahora pregunto, hermano, si todos entendemos y si el Espíritu nos habla que vienen cosas peores, ¿cómo irá a reaccionar el creyente en este mundo? Por eso es importante, hermanos, que tengamos esto bien en cuenta, como lo tenía el apóstol Pablo. Yo prosigo a la meta. Y es claro, hermanos, prosigo a la meta. Y luego habla al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento, ese grande premio, no cabe duda, hermanos, que es la vida eterna. Al final de cuentas, ese es el propósito, hermanos. Al final de cuentas, ese es el todo, hermano, del creyente. Ese es el todo, hermanos. Ese es el todo. Por eso estamos aquí. Por eso venimos a la iglesia. Por eso buscamos de Dios. Por eso, hermanos, nos esforzamos, porque entendemos que ese es el destino final, ese es el premio más grande que vamos a obtener, hermano. Y es que Dios, bueno, hermano, ya lo que Dios nos da aquí ya son añadiduras, hermano, pero lo más grande está por venir para los que se esfuerzan. Lo más grande está por venir, amados hermanos, para aquellos amados hermanos que tienen todavía ese ahínco, hermano, de proseguir hacia adelante. Así que, si entendemos que la palabra proseguir quiere decir seguir haciendo una cosa, o continuar o llevar adelante algo que se tenía empezado. Si en esta noche hubiera alguien que dejó de hacer, si dejó de caminar, hoy yo le invito en esta noche, hermanos, a que considere y que nuevamente, hermanos, perdonen que use esta expresión, póngase nuevamente los zapatos deportivos y caminen. En otras palabras, la Biblia nos dice, hermanos, que vístase, póngase con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Póngase nuevamente, hermanos, el uniforme, hermanos, para seguir caminando, para seguir hacia adelante. Hermano, iglesia Getsemaní, pero no desista. Entendemos, hermanos, que en una carrera, o en este caso en un peregrinaje, en un peregrinar como el de Israel, no es fácil. Una carrera no es fácil. Hay cansancio. De repente a veces salen las ampollas, el sol quema, a veces cae lluvia, cosas así por el estilo. Pero hablando en palabras grandes, hermanos, en esta vida nada es fácil. Y para llegar a la meta final se debe de pagar el precio, hermanos. Lo más importante, amados hermanos, es que Dios está con nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, y Él fortalece al cansado. Y Él, amados hermanos, nos fortalece, hermanos, y como le dijo ayer en su momento, levántate y come, porque todavía no llegamos hacia la meta. Amén, Getsemaní. Anímese, hermano, aliéntese su corazón, no desista, prosigamos juntos hacia la meta, hermanos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dicen amén en esta noche. Ahí dígale que está a su lado, hermano, prosigamos hacia la meta. Dígaselo, hermano. ¿Qué le parece si en esta hora se pone sobre sus hermosos pies?
Alabado Dios. Ay, poder Jesús. Vamos a orar por los hermanos que están ahí en línea. Vamos a orar. Solamente me resta decirles, hermanos, sigan caminando, sigas esforzando, no desista. La meta ya se vislumbra, ya está cerquita, estamos cerquitas de la meta, hermanos. Falta un poquito. Y si ya caminó un recorrido ya de años, un gran camino ya recorrió, pues camine un poquito más. Y verá, hermano, que cuando estemos delante de la presencia del Señor, te va a decir: gracias, Señor, porque me diste las fuerzas. Gracias. Así es que esfuércese, hermano, amigo, y llegue hasta la meta. Vamos a orar por ellos, hermanos. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendecimos en tu nombre, mi Dios. Padre, tú que conoces sus necesidades, conoces el corazón, tú conoces cada uno de sus, quizás de sufrimientos, conoces cada una de sus necesidades, mi Dios. Yo en esta hora te ruego que seas propicio y te glorifiques en cada una de ellas. Pero te ruego, Señor, que sobre todas las cosas, cada uno de ellos, mi Dios, lleguen hasta el final. Que no se queden postrados en el camino, Señor, sino que lleguen a la meta, mi Dios. Fortalécelos, Espíritu Santo, y que no se olviden que tú, Señor amado, estás con ellos, Señor. Y yo te ruego que contestes sus oraciones, sus peticiones, y glorifícate en sus vidas para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo a cada uno de ellos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Y gracias por estar siempre conectados.